me grabe esto aquí, estamos grabando, perfecto. Bueno, les doy la bienvenida a todos y el agradecimiento por acogerse a esta reunión que desde la Asociación Colombiana de Periodismo y Comunicación de la Ciencia hoy estamos organizando y como ustedes pueden ver, es una muy nutrida conversación con varios colegas y periodistas de ciencia y salud de Latinoamérica, con los que estaremos hoy hablando de 3 temas. ¿Cuál es el estado actual del coronavirus en sus países? También haremos un análisis breve sobre el manejo de la información de este tema en los medios de comunicación, cómo se está abordando. Y por último, ¿qué otros temas consideran que se deban manejar y que son alternos a este mismo tema y que de pronto no se están tratando? Yo soy Jimena Serrano Gil, presidente de la Asociación Colombiana de Periodismo y Comunicación de la Ciencia, y entonces les voy a presentar a nuestros maravillosos invitados. Está pendiente por ingresar Dayana Costa de República Dominicana, tenemos a Gastón Ortiz desde Argentina, a Luis Santamaría desde Panamá, Mirta González de Paraguay, Miriam Vidal de México, y estarán pendientes por ingresar Gustavo Sandoval de Costa Rica y Dayana Acosta de, no, perdón, falta Pastora Sandoval de Chile. Así que pues les doy la bienvenida y Rico, empecemos hablando sobre este maravilloso tema que es sobre el balance. Ay, perdón, tengo a Tania Balbuena desde Colombia, vicepresidente de la asociación también. Esperamos que algunos miembros de la asociación también se vinculen ahora. Pero por lo pronto empecemos haciendo como ese pequeño análisis de cómo está nuestra situación en este momento. Tania, si tú tienes la información que ella se quedó en Perú porque no pudo viajar, le cerraron las fronteras, entonces si tú tienes información desde Perú, pues también nos serviría muchísimo. Miriam, por favor, tú puedes iniciar sobre cuál es el estado en este momento del coronavirus en México. Sí, claro. Bueno, hasta la última conferencia de prensa que dieron anoche, justamente están actualizando datos diario. Ya hay 316 casos confirmados, 793 casos sospechosos y ya tenemos 2 defunciones. Ahora, se estima, o las autoridades estiman, que los casos van a seguir creciendo. Sin embargo, todavía no han implementado una acción concreta para poder, una acción, yo diría, efectiva, realmente, para que las personas se queden en su casa. Lo que tenemos aquí es una jornada nacional de sana distancia. Entonces, básicamente lo que están promoviendo es pues las acciones de cuidados básicos, ¿no? Como lavarse las manos, mantener la distancia entre personas, el uso del cubrebocas. Si es mejor que no salgan de su casa. Pero hasta ahorita lo que las autoridades están haciendo es que todo esto lo están implementando de manera voluntaria. O sea, realmente no hay nada que sea obligatorio. Hace rato justamente le comentaba a Jimena, ¿no?, que dentro de esta campaña tienen la obligación de suspender todas las actividades económicas no esenciales, pero como realmente no ha habido una definición exacta de qué es esencial y qué no es esencial, y en México tenemos también, me imagino como en otras partes de Latinoamérica, mucha cuestión de empleo informal, pues hay personas que no pueden suspender estas actividades o que sus propios jefes no les están dejando suspender. Personas que incluso han llegado enfermas al trabajo y no los dejan faltar. Entonces, lo ven como un simple catarro, no lo ven realmente serio. Uno sale a las calles, igual a mí me tiré ayer a hacer compras, las compras básicas como de la semana, ¿no? Y ves a las personas, sí se nota que están usando cubrebocas y que ya hay un poquito como de cuidado de alguna manera, pero también se nota que están haciendo sus actividades normales y que realmente no están como con esta conciencia realmente del problema. O sea, todavía yo siento que falta generar mucha conciencia aquí en México de lo que está pasando, independientemente de que sabemos que si los casos siguen aumentando, pues México no tiene la infraestructura para realmente poder atender la epidemia conforme más vaya creciendo. Entonces, ese es ahorita el estatus que tenemos acá. Sí, es una situación compleja teniendo en cuenta la cantidad, la dimensión de población que tiene México, y si no se toman medidas a tiempo, pues en el momento en que se den los picos y que explote ya el contagio, va a ser muy, muy complejo para el sistema de salud. Así Así es, que porque además los casos ya se han estado esparciendo entre estados, no es una cosa localizada solamente en la ciudad. Entonces, pues bueno.
Ok, sí, es complejo. Miriam, para puntualizar, ¿cómo se llama la campaña? ¿Distanciamiento social voluntario? Jornada Nacional de Sana Distancia. Sana distancia, gracias. Vale, nos acaba de ingresar Ingrid Zúñiga. Bienvenida, querida Ingrid, es miembro de la asociación. Ella ahora está trabajando en la plataforma Platzi. Antes trabajaba con la institución Agrobio. Y pues bienvenida, es un gusto que estés aquí en este selecto panel. Hola, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, perdón, vi más chicas por ahí. Muchas gracias. Muy interesante, quería unirme para aprender un poquito más de ustedes. Muchas gracias. Muy linda, gracias. Continuemos con el reporte por país. No sé quién quiere tomar la palabra. Veo a Gastón. Eso, Gastón. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, perfecto. Tengo que volver al aire un ratito, por eso quería hacer una pequeña intro de cuál es la situación en la República Argentina. 266 casos es la última información oficial por parte del Ministerio de Salud de nuestro país. Repito, 266 casos. La República Argentina ya ha reportado 4 fallecimientos vinculados a COVID-19, y hace unas horas nada más, durante esta mañana, en estos momentos en Argentina, es la hora 12:23, la doctora Carla Bisotti, que es la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, que todos la conocieron, en una capacitación que tuvimos en la ciudad de Buenos Aires, que nos capacitó en vacunas. Ella está dentro de la estructura sanitaria en esta gestión, y ya confirmó la primera transmisión comunitaria en la República Argentina, es decir, una persona que no tiene ni antecedentes de viaje, ni tampoco contacto estrecho con alguna persona que haya sido caso confirmado o vinculado a la importación. Esa es la situación en cuanto a los números. Por otro lado, en cuanto a políticas sanitarias, el presidente de la Nación decretó un decreto de necesidad y urgencia por el cual la República Argentina hoy se encuentra en aislamiento social preventivo obligatorio. Nosotros, los periodistas, y acá ustedes pueden ver detrás mío una compañera que está trabajando, Gisela, bueno, somos considerados personal esencial dentro de ese decreto, mientras no seamos población de riesgo. Quienes sean población de riesgo, no importa si es personal de salud, periodista, quien dispense alimentos, se tiene que quedar en su casa. Solamente la población sana puede salir a trabajar y volver a su domicilio y cumplir con todas las normas de higiene que han establecido desde la cartera sanitaria, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Además, también el gobierno está dictando una serie de medidas económicas y sociales para brindarle atención y contención a las personas que tienen que ver con suspender el pago de la luz, del gas, del agua, de otros impuestos. Se prorrogó el pago de las tarjetas de crédito, todo para que las personas que están en cuarentena no tengan que verse ante esta situación de verse endeudados mientras dure esto. Si tenemos cerradas las fronteras en nuestro país, no ingresa nadie que no sea ciudadano argentino o que tenga domicilio dentro de la República Argentina, es decir, nadie puede venir a hacer turismo. Y además tenemos la cuarentena hasta el 31 de marzo en primera instancia, pero ya el presidente ayer habló y dijo de que está analizando la posibilidad que llegado el día 31 de marzo, esta situación se puede extender más días. Todo con el objetivo que todo el mundo hoy lo dice, tenemos que bajar la curva. Ese es el objetivo, y además no saturar el sistema de salud de la República Argentina, que está muy bien preparado en algunos sectores, en algunos puntos del país, pero bueno, lo importante es poder contrarrestar los efectos que pueda tener el coronavirus COVID-19 en el territorio nacional. No nos olvidemos que Argentina es uno de los países más extensos, federal, tenemos 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, y están trabajando todos los gobiernos, sin importar el signo político, de forma articulada, y todas las medidas hasta ahora han sido consensuadas. Perfecto, Gastón. Tú tienes que salir, ¿por cuánto tiempo sales a tu grabación? Y 15 minutos calculo, así que voy y vuelvo. Ok.
Bueno, entonces, fantástico porque podemos, es que quiero que también puedas participar de los otros temas que vamos a abordar. Sí, por supuesto, pero no quería perderme la oportunidad de estar con ustedes. No, fantástico. Entonces, pues si tú vas y vuelves, puedes intervenir en los otros puntos que estamos hablando. Por supuesto. ¿Quién quiere aportar en el? Ok, Mirta, vamos a hacerlo intercalado, muy bien. Muy buenos días. Un placer estar con ustedes. El audio. Mirta, tu audio. Mirta, súbele al audio, Mirta, por favor. Mirta, tu audio. Trabajando en la casa, entonces No te escuchamos, Mirta. Mirta. ¿qué tal? Ahí. No, le quitaste el audio. Ahí, Sí, ahí. Perfecto. bueno, quiero contarles las cifras. Súbele, súbele un poquito a tu audio. Lo tienes silenciado, Ahí, ¿qué tal? Sí, pero tienes que hablar un poquito más fuerte. Ok. Quiero comentar que en Paraguay hay firmados de COVID-19. No, Mirta, tenemos problemas. Estabas bien ahora. Ok. Ahí. Tenemos 22 casos confirmados de COVID-19 en Paraguay, un fallecido, esto sucedió el viernes pasado, se trata de un médico mayor de 75 años. En Paraguay tenemos un valor bien alto, más de 30 grados, y suponemos que eso también es aliado para que el coronavirus no sea occidental. Pégate un poquito, Mirta. Estamos trabajando con Quédate en Casa Paraguay desde las casas en la mayoría de los casos y la gente que tiene que trabajar por supuesto es par medidas. Hay una treintena que se va a extender hasta el 12 de abril y mientras tanto no hay escuelas, no hay universidades, se restringe mucho el tema de las compras, sobre todo el mercado principal en horarios bien direccionados y bien establecidos para que la gente no se aglomere. Están insistiendo mucho desde el gobierno en las medidas. Mirta, pégate un poquito. Es que se te está escuchando muy bajito. Ok. Ahí. Ok. Bueno, ¿qué más? Pienso que, como tú decías, Jimena, el tema de la parte psicológica de las personas que no tienen posibilidades. Algo anda mal con la forma en que Mirta toma el teléfono. Mirta, yo creo que te toca cogerlo más cerca o el micrófono para poderte escuchar. O le estás Bueno. ¡Ay! ¿Qué les parece si habla Luis mientras tanto? Dale. Si tienes sus manos libres, un microfonito o algo, podría funcionar. Sí. Okay. Dale, Luis, adelante. Gracias, muy buenos días. Un gran saludo desde Panamá. En este momento, Panamá tiene 313 casos confirmados. Esa es la última información que recibimos el día de ayer. Hay, lamentablemente, que reportar 3 pérdidas de vidas que estaban confirmadas a la tarde de ayer. No hay nuevos reportes oficiales que podamos confirmar. También tenemos que informar que hay 79 personas en hospitalización y 18 personas en cuidados intensivos en estos momentos. El país se encuentra en un estado de espera, básicamente, por una promulgación oficial del
¿cómo le llamaríamos a esto? En el momento hay un toque de queda durante las noches, pero durante el día se está solicitando solamente que la persona se mantenga en su hogar. Eso se ha respetado bastante bien y afortunadamente el país ha mantenido un nivel de orden que a nosotros mismos los panameños nos sorprende. Así que quiero mandarle una felicitación por tu video a todos los panameños por tan buen comportamiento. Y luego, pues básicamente estamos muy preocupados. La situación de la población es de angustia y hay en todo momento por medio de nuestros medios llegan las solicitudes de más información, muchas preguntas, muchas dudas con respecto a lo que va a suceder, pero la realidad es que esta es una nueva situación que se está viviendo en todos los países del mundo. Y nos comentabas sobre cómo vemos la situación de la prensa o cómo se ve el reporte de la situación en Panamá. Y la realidad es que hay mucha improvisación, no se sabe realmente en qué dirección dirigir los esfuerzos comunicacionales, siendo este un tema científico, siendo este un tema de salud. Se hace demasiado énfasis tal vez en las cuestiones políticas y económicas, como siempre, y creo que esa es una de las cosas que va a determinar el éxito comunicacional en Latinoamérica. En el momento en que comencemos a tratar esta información como tema científico, vamos a ver mejores resultados. Pero en general esa es la situación en Panamá. Creo que tenemos muchos casos detectados porque se ha hecho una campaña muy fuerte de identificación de casos, la cual ha dado muy buenos resultados porque se ha buscado los casos. Aún así, todavía faltan al menos 3 semanas para llegar al pico de la crisis en este país y en muchos países vecinos, así que los comentarios sobre la cantidad de infectados o de personas que estén sufriendo la enfermedad no los tenemos que reservar. Ok, sí, eso es cierto. Gracias, Luis. Pues vamos a pasar, Tania, ¿tú tienes información de pronto sobre el estado en Perú? Hola, Daniel. Daniel está en Perú. Sí, pero ya se conectó Daniel, entonces le Perfecto. cedo el paso al peruano. Sí. Dale, Daniel, cuenta Daniel qué ha Mesa pasado en Perú. es miembro y uno de los fundadores de la Asociación Peruana de Periodistas y Comunicadores de Ciencia, y es el editor jefe de la revista N+1. Entonces, está en Perú, así que estamos en este momento, Daniel, bienvenido. Estamos Hola. hablando sobre el estado actual, como balance estadístico de cómo está en este momento cada país en cuanto a cifras. Hola, Jime, ¿cómo te va? Qué gusto Sí, señor. conversar contigo nuevamente. Sí, señor. Y bueno, un saludo a todos los colegas que, bueno, que probablemente recién me conocen. Soy Daniel Mesa, periodista de Perú y dirijo, como decía Jime, la revista N+1, que es de noticias básicamente de ciencia, ¿no? Bueno, la información que les voy a dar ahora probablemente la puedan ver con más detalle en los medios peruanos, pero bueno. El estado de Perú creo que es interesante si uno lo ve en comparación con otros países. El presidente Vizcarra en este caso ha tomado medidas prácticamente inmediatas en respuesta a la pandemia. Se ha tomado la decisión de hacer un estado de emergencia exactamente hace 7 días, bueno, 8 días, en la noche del domingo, el domingo 15, el presidente Vizcarra dio un mensaje a la nación indicando de que a partir de ese momento, a las 8 de la noche, se suprimían las libertades, algunas libertades fundamentales, como el derecho a circulación, el mismo derecho a inviolabilidad de domicilio, entre otras cosas, ¿no? Referidas en uno de los primeros artículos de la Constitución peruana. Entonces, eso respuesta a que el brote se estaba esparciendo. Jimena pregunta por la cantidad de casos. Ahora mismo, si no me equivoco, estamos con 5 muertes. 318 y 5 muertes. Sí, estamos con cinco muertes, y bueno, los casos alcanzarían los 363, ¿no? Más o menos 5 veces lo iniciado al inicio del aislamiento, ¿sí?
Parecería la cifra alarmante, ¿no? 5 veces más de lo reportante del aislamiento, pero entonces principalmente los contagios se han suscitado a partir de ciudadanos peruanos y ciudadanos extranjeros que venían directamente de Europa, ¿no? Eso es lo que se puede dar hasta el momento. Se Ok, espera, por supuesto, que la curva pueda bajar, porque la medida Vizcarra, a diferencia de muchos otros países, incluyendo Estados Unidos, es extrema, es pedir que la gente se quede en casa, ¿no? De hecho, el hashtag de Vizcarra es "yo me quedo en casa". sí. Entonces, ha sido bastante interesante la respuesta del gobierno. Tiene aprobación de la mayoría del país, por lo que se está percibiendo. Y nada, esperamos que la población acate y se comporte a la altura para evitar esta expansión, ¿no? Vale. Bueno, pues desde Colombia yo les digo que nosotros sí, como dice Luis, las cifras todos los días aumentan. Por fortuna, digamos que en Colombia no se ha aumentado tan exponencialmente. Nosotros tenemos 235 casos, que si contamos desde de ayer a hoy, han aumentado 4 casos. Pero si nosotros dimensionamos esto con los comportamientos de otros países, pues vemos que la exponencialidad de contagios no es tan severa como sí sucede en otras partes. Ya tenemos dos muertos también. Ahí creo que son 3 o 5 recuperados, que eso es un gran logro. Y tenemos 6.100 casos descartados de todos los que se han presentado. Importados, estamos llegando a los 150 casos importados, lo cual quiere decir que la gran mayoría son contagios por personas que han llegado, pero sin embargo, de esos 150 casos que son importados, hay 78 casos asociados a esos mismos casos, es decir, que han contagiado a los que han llegado han contagiado a otros. Y en estudio hay casi 10 casos en este momento. Pero hay un tema en particular y es cómo hay unos grupos de edad que están siendo más afectados, que están siendo más contagiados, y el mayor grupo está entre el rango de los 20 a los 29 años. Están llegando casi a los 70, 65 casos y es el número más alto. Hay un caso entre los 50 y los 59, que ya tenemos 50 casos, que están en ese rango. Y el siguiente, el otro grupo sería entre 30 y 39 años, que tenemos 43 casos registrados. Es decir, que hay un cierto rango de población que está siendo más vulnerable, probablemente porque son las edades entre que más están por fuera y más están expuestos a interactuar con otras personas. Sin embargo, aquí también desde el gobierno se ha tomado una medida que es la cuarentena nacional obligatoria por la vida. Aquí empezamos en una región que es Bogotá y Cundinamarca, digamos la zona central de Colombia, a tomar unas medidas preventivas como lo han hecho y voluntarias, ¿no? Sin embargo, había restricción de ingreso a Bogotá, que es la capital. Entonces, el restringir el acceso, pues está limitando y está confinando más todo un sector geográfico muy importante. Ahora, la presidencia de la República tomó esta medida que ya es obligatoria, ya esta cuarentena tiene que cumplirse por mandato y va hasta el 13 de abril. Eso nos está también, pues además de que tenemos nosotros que tener como ciudadanos conciencia, pues ya hay unas medidas políticas que lo están respaldando. Desde el gobierno también se han tomado, como decía Gastón, hay unas medidas como para salvaguardar también los intereses y la tranquilidad del resto de los ciudadanos, y es unos beneficios económicos, unos beneficios sociales, donde también se está estudiando la posibilidad de que por ciertos sectores, ciertas regiones no se paguen los impuestos, no se paguen los servicios públicos como es en Bogotá. Los bancos están tomando medidas en que se puedan aplazar siquiera 1 o 2 meses las obligaciones financieras y que esto no repercuta en intereses, que se pueda hacer una refinanciación y que no sean reportados a las centrales de riesgo. Y entonces son ciertas medidas que se están abordando, que se están tomando. Obviamente el gobierno tiene que tomar unos presupuestos de otros sectores y pasarlos. Por eso se crea el estado de emergencia.
Entonces, en ese sentido, Colombia está obrando, ha obrado bien, los ciudadanos estamos tomando muy bien las medidas, estamos en confinamiento total, todo el país en este momento, nadie puede salir de sus casas, así como le tocó hoy a Luis, por ciertos horarios, dependiendo del número de cédula, del último número, podemos salir a abastecernos. Esto va a empezar a regir desde el martes aquí en Colombia, pero también porque todo el mundo obviamente se tiene que abastecer en algún momento, pero esto está limitando también los focos de contagio. Así que ese es el reporte desde Colombia en este momento. Yo pienso que estamos obrando bien y también, o sea, a partir del miércoles ya no pueden ingresar vuelos internacionales ni van a haber vuelos domésticos entre las diferentes ciudades del país. Así que este cierre de fronteras también va muy de la mano con la política de otros países de Latinoamérica que buscan también protegerse y proteger a sus territorios. Entonces, bueno, pienso que hemos abordado el primer tema de la mejor manera sobre este primer balance. Que Mirta, si ya tienes audio, por favor, que podamos hablarlo y nos puedas contar. Voy a probar. Sí, ya estás bien. Si ahí me escuchan. Sí. Qué bueno. Jimena, estamos por aquí con calor y eso es un punto a favor, creemos, para que esta pandemia no explote. Pero además, desde el gobierno y desde el Ministerio de Salud han recomendado que la gente que pueda se quede en casa y trabaje desde allí. Solamente pueden salir las personas que tengan una obligación con personas enfermas o trabajen en hospitales o deban surtirse de alimentos. Están cerrando las fronteras, también están cerrando el paso de varias ciudades y queremos con esas medidas podamos ayudar a que la curva no sea gigante y no colapse el sistema de salud. En Paraguay somos poco más de 7 millones de habitantes. Nuestros casos son todavía pocos, gracias a Dios. 22 casos tenemos confirmados. ¿Qué más te puedo contar? Desde la parte de los bancos, como tú decías, están viendo que la gente no se preocupe por cuentas que tengan que pagar, sino que se tenga un poco más de paciencia y los pagos se extiendan a 2 y 3 meses. Eso es lo que puedo contar. Estamos haciendo mucho hincapié en el tema de la higiene. Sin embargo, hay muchas dudas, por supuesto, con el uso de las mascarillas. La gente dice, uso la mascarilla, me sirve, no me sirve. Todavía hay mucho que explicar desde nosotros, desde los periodistas, los comunicadores, y no tenemos que cansarnos de insistir. Muchísimas gracias. Muy bien, Mirta. Bueno, lo superamos. No te hemos escuchado 100%, pero te escuchamos. Muy bien. Bueno, entonces, pues hagamos también el análisis para ir evacuando rápidamente. ¿Cuál es el siguiente punto? Es, ¿cómo ven ustedes desde los medios de comunicación que se esté abordando este tema o esta información? Y pues teniendo en cuenta el impacto obviamente de los medios a nivel mundial. ¿Te escucho, Miriam? Ok, bueno, voy a concordar aquí un poquito con lo que Luis nos comentaba hace un momento. Creo que de repente las redacciones aquí en México se han visto rebasadas por este tema que es estrictamente de ciencia y salud y de repente se ha visto como que mucho más evidente porque es importante que las redacciones tengan periodistas de ciencia y salud trabajando con ellos. No es una cosa que generalmente yo sienta o muchos sentimos aquí que luego le dan fuerza o importancia. Sí se ha visto en los medios, no he visto como tal, o yo no siento por lo menos que haya una cuestión como
alarmistas solamente por el hecho de alarmar, sino simplemente es una cosa como están informando cómo está la situación y hay mucha crítica en los medios de cómo está la situación. O sea, se ven los titulares, se ve cómo es posible que teniendo tal, esta exponencialidad de casos que van creciendo, todavía no estemos todavía en una fase de emergencia como tal, qué es lo que está pasando, se ha vuelto un tema ya en medios muy político. Y una cosa que yo sí he visto particularmente acá, algunos compañeros que son periodistas de ciencia que a lo mejor no están trabajando como tal en las redacciones, están entrándole mucho al fact-checking de repente cuando los medios no tienen las cosas bien. Cuando ponen de repente una gráfica que no están entendiendo del todo y a lo mejor están dando información falsa. No adrede, simplemente porque no están sabiendo interpretar la gráfica en el momento. Colegas que sí saben interpretar las gráficas y que sí están detectando los errores están automáticamente denunciando esto en Twitter, ¿no? Se está dando obviamente también aquí no sé cómo serán sus demás países, ¿no? Pero estamos agarrando mucha información de medios internacionales que también están haciendo obviamente este trabajo como de reportar, tipo El País, tipo New York Times. Particularmente esos medios, yo he visto que el New York Times saca cosas como periodismo de datos para que podamos entender la situación más gráficamente, qué es lo que está pasando. El País recién acaba de sacar un reporte, ¿no? Como con gráficas de cómo está creciendo los casos exponencialmente por país en Latinoamérica, lo cual creo que es bastante importante. Ahorita si quieren les paso el link por el chat para que lo puedan revisar. Súper. Básicamente acá la situación es esa, o sea, están los medios, creo, viéndose sobrepasados por este tema de salud, están haciendo lo mejor que pueden, pero mucho se queda en el área política, por lo que yo, en mi interpretación y en lo que yo estaba revisando. O sea, sí están agarrando como de hay tantos casos y están reportando los datos básicos, tratando de meter gráficas, pero mucho es, bueno, ¿qué está pasando con nuestro presidente? ¿Qué está pasando con nuestro gobierno? ¿Por qué no hacemos nada, no? Ok. Muy bien. Luis, ¿tienes para agregar, porfa? Bueno, como pueden ver, ya me movilicé, estoy en otra ubicación en este momento, estoy cerca del supermercado, conversando con un ciudadano y estamos discutiendo el tema y escuchando a Miriam también. Pues sí, el tema es que es un tema meramente científico de ciencia y continúo con el asunto de la comunicación. Y como la autoridad es la que tiene que ejercer trabajo sobre cómo se controla la crisis, se maneja de manera política, demasiada política alrededor. Cuando vemos los gráficos, la forma en la que se están desenvolviendo es bastante preocupante. En Panamá, la curva describe hasta el momento, con 313 casos confirmados, en un periodo de 4 semanas, no menos que 17.000 casos confirmados. Eso es lo que describe una curva y por eso nos preguntamos de qué manera otras medidas se van a ir tomando, pero ese tipo de análisis realmente requiere ya de lo que nosotros, los periodistas de ciencia y salud, hemos estado haciendo, que es mantenernos al día con el tema de manejo de la información, análisis de datos, demografía, y bueno, en general, desde el punto de vista comunicacional, eso es lo que más nos preocupa. Más allá de eso, creo que es una temática que se nos ha quedado por fuera en muchos lugares, y es el tema de que durante los últimos 2 años hemos tenido mucha énfasis en las migraciones y en la cantidad de personas, en este caso, sobre todo en Panamá, sobre todo de ciudadanos venezolanos que se han tenido que mudar de su país y que se encuentran en todos nuestros países. En Panamá hay una gran migración venezolana y que en el momento todavía no haya un comunicado oficial en el que se indique de qué manera el Estado está tomando todo el talento humano en el sector médico y de enfermería para integrarlo a la iniciativa de control del coronavirus en el país. Entonces, ¿qué pasa con el inmigrante que no está ejerciendo en los territorios? Esa es una gran pregunta que en Panamá todavía no se ha podido hacer y que consideramos importante porque el personal sanitario es limitado. Hay una cantidad de personas que pueden estar atendiendo en los centros médicos y sería de gran ayuda que todas estas otras personas sean llamadas a servicio. No sé cómo eso se desenvuelve en sus países, pero para mí creo que es una de las prioridades que en Panamá deberían prestarse la atención. Ok, ¿y cómo ves? Bueno, ahora sí, Mirta, no, perdón, Miriam. Sí, nada más una cosa que olvidé mencionar, pero que creo que es importante para la discusión. Una cosa que sí se ha estado criticando un poco también aquí, tanto entre colegas como en redes,
es la manera como los medios están haciendo cobertura de esto, porque los Adelante. mismos medios no están acatando las medidas sanitarias básicas. Particularmente esto se nota mucho cuando son las conferencias de prensa que se dan cada noche para poder, donde se mencionan los datos nuevos. No veo yo, o yo por lo menos no he llegado a ver periodistas que estén llevando cubrebocas o se están acercando demasiado a los pacientes y la verdad es no sé qué tanto después estén limpiando el micrófono o estén ellos teniendo cuidado de realmente limpiarse y poner esta distancia. Entonces, creo que también es un tema porque como realmente estamos en una situación poco común, y creo que aquí en periodismo hace falta un entrenamiento sobre cómo cubrir temas de crisis o cómo cubrir temas de salud, que sería una cosa súper fundamental. Sí han estado saliendo en algunas páginas de Estados Unidos, Scientific American, por ejemplo, sacó cosas de cómo cubrir estos temas. Ahorita acabo de ver otro en un medio que no me acuerdo cómo se llama, te digo, Global Investigative Journalism Network, ahorita también se los paso. Ok, fantástico. Pero son cosas que se están dando a nivel internacional. Localmente, la Fundación Gabo, por ejemplo, sacó algunas recomendaciones sobre cómo cubrir correctamente. Pero es una conversación que creo que deberíamos empezar. Uy, sí. Cómo un periodista de ciencia, particularmente un periodista de salud, se va a enfrentar a cubrir un tema y va a ir directamente a los lugares calientes, por así decirlo, donde está la infección, y evitar convertirse en un problema al momento de estar haciendo el trabajo. Y qué tanto realmente las redacciones los están cuidando a ellos, asumiendo que se enfermaran haciendo su trabajo. Interesantísimo. La verdad es que es un foco también que si bien los periodistas tenemos la libertad obviamente para poder acceder a espacios en momentos complejos, tienes toda la razón. ¿Cuál es la responsabilidad también social de los medios de comunicación para cubrir al periodista, pero también del periodista en saber cómo comportarse en estos temas? Y es tal vez porque nosotros no hemos recibido entrenamiento. Me parece un tema fundamental y creo que es un tema que podemos abordar como en este mismo espacio, dedicarnos solamente a abordar ese tema. Me parece fantástico. Muchas gracias, Miriam, interesantísimo. Quisiera, no sé si podría participar. Claro. Ok, bien. Hay algunas interrogantes que yo tengo y quisiera poner ya en este grupo de personas que están en el área de comunicación para ver si, sobre todo en el área de comunicación de la ciencia. Número uno, algunos medios internacionales han reportado que el personal de salud recibe la enfermedad de manera más severa, ¿ok? Y eso a nivel de investigación en los diferentes destinos no hay reportes todavía de resultados de la investigación. En Panamá se hizo un mapeo completo del genoma del virus. Sin embargo, pues este tipo de información práctica todavía no la tenemos. ¿Por qué el virus afecta de manera más fuerte a los trabajadores de salud? Adicionalmente, se sigue hablando del virus como de un resfriado, parecido a una gripe. Sin embargo, también hay reportes bastante válidos y que ya están en journals que hablan sobre que el virus también afecta al sistema hepático, a todo lo que es el hígado y también otras áreas del cuerpo de manera interna. El sistema de los riñones también se ve afectado por el virus. Estas son cosas que no se han hecho del dominio público todavía a nivel científico. De hecho, hemos recibido el mensaje de que no se utilicen antiinflamatorios durante el proceso de la enfermedad y que solamente se administre paracetamol. Pero ¿cuál es el trasfondo de todo esto desde el punto de vista de la investigación que se está haciendo con los pacientes que existen? Ese tipo de preguntas son omitidas por las autoridades y no están recibiéndose de manera pública, y creo que es una de las cosas que deberíamos abordar como grupo de comunicadores de la ciencia. Buenísimo. También lo tendremos muy, muy presente porque creo que estos son temas que nos están afectando y que pueden favorecer realmente una claridad para poder tener toda la información pertinente sobre este tema. Muy interesante. Mirta. Bueno, siguiendo lo que estaba diciendo Luis, he leído acerca de las etapas de virulencia, ¿verdad? En medio de esta... Acércate más, por favor. En medio de esta rosa que nos interpela, ¿verdad? Con el COVID-19,
Hay etapas de virulencia que hacen que una persona desarrolle más y también tiene relación a la edad. Creo que los periodistas que nos enfocamos en temas científicos de salud tenemos mucha amplitud para investigar, para seguir leyendo. En este libreto que se está haciendo día a día, ¿verdad? En esta obra en la que estamos muchas veces interactuando de manera totalmente espontánea, ¿verdad? Porque, discúlpame, te estamos escuchando mal, Mirta. ok, paso mi turno de nuevo, ¿sí? ¿Cómo, perdón? ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, les estaba hablando acerca de la virulencia y distintas etapas que se ha visto, ¿verdad? Porque unos reciben con mayor fuerza y otros con menor virulencia. Más fuerte, porfa. Una de las cosas que más nos gusta a los periodistas es de pronto hacer consultas a varios pero pienso que en Paraguay les No te podemos escuchar, Mirta. Bueno, yo creo que sería bueno que aquí hay una propuesta que si nos puedes mandar el audio por WhatsApp okay. y lo ponemos aquí en altavoz para que todos podamos escuchar. Creo que va a ser más efectivo. Está bien. Es que te escuchamos de a pedacitos nomás. No te preocupes, un besito. Mira, ahí te estamos escuchando. ¿Qué estás haciendo? Bueno, aparte de la alegría de verlos, estoy pensando en la forma en que se encaran las noticias y que son como libretos que estamos escribiendo sobre la obra, ¿verdad? Porque no hay nada que se conozca de antes. Sin embargo, en Paraguay, por ejemplo, hemos transitado y transitamos todavía sobre una epidemia, la epidemia del dengue, que ha afectado a muchísimas personas, más del 50% de la población, y que nos da una idea de lo que es la transmisibilidad y todo lo que hace a las bajas defensas, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, esto del COVID nos expone nuestras debilidades en países pobres, en países con pocas camas, con quizá poco personal de salud y poco instrumental y pocos materiales para defenderse de la enfermedad. Son miedos que se acrecientan y que se tienen noticia de primera mano porque quien más, quien menos conoce a un médico, conoce a alguien que está muy expuesto y que sin duda alarma, inquieta. Otro punto que quisiera también reflexionar acerca de la salud mental de las personas que ahora deben quedarse en casa y que de pronto se sienten tan deprimidas, tan ansiosas, que hacen cosas que no deben. Son momentos de compartir y de transmitir mucha tranquilidad y sobre todo ideas y conceptos muy veraces. Eso hago hincapié y agradezco muchísimo este espacio.
No, súper, súper. Esos temas son súper importantes porque ahora Daniel nos explicará también brevemente cómo realmente son temas que se deben abordar y ese es justamente el tercer punto que teníamos. ¿Cuáles son esos temas que nosotros deberíamos abordar? Te tengo una pregunta, Mirta. Desde los medios de comunicación, ¿tú cómo ves que se está haciendo la gestión o la labor de comunicar este tipo de información? Yo veo que están haciendo bien el hecho de comunicar y de ir a las fuentes que son los médicos, los especialistas. Eso es lo que no hay que perder de vista. Nuestras fuentes siempre tienen que ser las científicas, ¿verdad? Darle espacio a ese doctor que se formó, que sabe sobre epidemiología, sobre infectología, darle el espacio debido. Creo que los medios le están dando el espacio también a nuestro ministro de Salud, que es médico y que está, creo yo, haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Por supuesto, hace falta muchísimo más y uno también tiende a desconfiar de las cifras. Uno dice, ¿será que son las cifras reales? Pero bueno, son las cifras que nos dan y de esas tenemos que vislumbrar qué es lo que puede pasar, ¿verdad? En países pobres, como te decía, que de pronto estamos sin luz o sin agua, y por otro lado nos dicen hay que lavarse las manos. Ok, ok, muy bien, muy bien. Daniel, tú desde Perú, ¿cómo ves que estén los medios abordando estos temas? Me refiero a cómo está abordando el medio de comunicación el tema general del coronavirus. Bueno, yo veo una cobertura correcta de parte de los principales medios de comunicación. Creo que se han hecho esfuerzos en tratar de, digamos, ofrecer a nivel social o transmitir a nivel social principalmente información certera, sencilla, que pueda dar calma a la población, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El caso de diarios de importante renombre como El Comercio, RPP, similar a lo que menciona Miriam, ¿no? En el caso de Perú, bueno, tenemos estado de emergencia y cuarentena obligatoria. La información se ha dirigido principalmente a la respuesta social o a las medidas políticas, ¿no? A las, por ejemplo, a las medidas económicas, incluso que se han tomado desde el gobierno. Se va a ofrecer un bono de 380 soles para las familias de bajos recursos. Ese tipo de cosas, yo creo que ha habido buena cobertura. Ha habido una cobertura responsable, ¿no? Creo yo que lo que se está adoleciendo principalmente en medios grandes es la cuestión científica del asunto. Otra vez, los periodistas científicos creo yo que no están teniendo tanto espacio en los medios grandes, ¿no? El presidente Vizcarra habla todos los días al mediodía, ¿ya? Se ha convertido en el principal comunicador de noticias sobre el coronavirus de la televisión nacional, se ha vuelto el rey del mediodía, pero sin embargo, creo yo que podría haber una mejor participación de parte del periodismo científico, ¿no? Hay algunas islas, por supuesto. Salud con Lupa me parece que está haciendo un buen trabajo. Ojo Público, ¿no? Le dieron espacio a una científica llamada Gisela Orjeda, que es una de las científicas, las genetistas más reputadas a nivel nacional, para hablar a nivel escrito y también a nivel de ilustración científica sobre el coronavirus, ¿no? Y lo explicó de una forma bastante didáctica, lo recomiendo. Formas interesantes, ¿no? Nuevos formatos interesantes de transmitir información sobre el coronavirus. Otro tema, coincido con Mirta, es el de la salud mental de la población, ¿no? Que me parece que no ha tomado cobertura. En N+1 sacamos un artículo sobre recomendaciones de una psicóloga para situaciones de aislamiento. En El Comercio se entrevistó a otra psicóloga también, casi en simultáneo. En la televisión nacional también vi algunos intentos de conversar con
profesionales de la salud mental, ¿no? Pero sin embargo creo que es un tema que merece una sección aparte, ¿no? Porque las noticias están extremadamente enfocadas a el caso de, bueno, a la proliferación y al tratamiento del coronavirus a nivel nacional. Pero sin embargo nos olvidamos de la otra parte de la población, que es muchísimo más que la mitad. Caramba. Cielo, se me cayó la señal. Especies que no llegan a esa playa hace muchísimos años, caso de la parihuana, que es un animal de la costa peruana, la parihuana o el flamengo, lo conocen en otros países, ha llegado en grandes manadas hace, ¿no? En plena ciudad de Lima. Entonces, temas de biología, de medio ambiente, creo que también son muy pertinentes para cubrir en estos tiempos, ¿no? O sea, Lima ha regalado paisajes, ¿no? Y incluso incursiones de fauna muy interesantes, aves, ¿no? Que no venían a la ciudad hace mucho tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que desde el lado del medio ambiente también se pueden hacer Sí. cosas interesantes a nivel gráfico. Dani, vamos a darle paso un momento a Gastón para hablar sobre el tema de cómo los medios están cubriendo el tema del coronavirus, qué tan acertados o desacertados estamos, qué nos falta desde los medios de comunicación, y después pasamos a hablar entonces de los temas alternos que podemos abordar también. Gastón. Hola, sí, hola, ¿qué tal? Llegaste justo Aquí a tiempo. Sí, llegué justo a Sí. tiempo, por suerte. Un placer y un gusto a todos los que y a todas las que no pude saludar hace un momento. Estoy ahora aquí en el estudio de la radio haciendo un parate para luego ingresar al noticiero central del canal para hacer un informe del día de hoy. Bueno, yo les cuento a la mayoría que no me conoce o que no sabe, yo vivo en la ciudad de Jujuy, San Salvador de Jujuy, que queda a 1.400 kilómetros aproximadamente de la capital, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea que yo tengo una mirada desde la periferia, digamos, y les puedo contar de que en todos los medios de comunicación de la República Argentina hoy no se habla más que de esto. Hoy solo se habla de COVID-19. Nosotros aquí en nuestro medio también, nuestro diario digital, nuestras radios, nuestro canal de televisión está hablando de esto. La Red Argentina de Periodismo Científico está teniendo un rol protagónico, que es una red con casi 100 periodistas que estamos asociados desde distintos puntos del país. Y por suerte debo decir que estamos siendo bastante consultados, no solamente por otros colegas, sino también requeridos por los profesionales en algunos campos y en algunas ciudades, por profesionales de la salud para poder ser intermediario entre la población y la información que se emite desde las autoridades sanitarias. Obviamente con algunas falencias, eso no se puede negar porque es una situación que nos agarró, si bien con cierto tiempo, digamos, de poder ver qué fue sucediendo en China, luego en Europa. Estos temas hoy están en la agenda y salvo excepciones, puedo decir que se está tomando con seriedad. Si bien no falta aquellos que nos faltó, por ejemplo, en algunos medios que hablaron, por ejemplo, de la astrología y el coronavirus, de que por la fecha en que había aparecido el primer caso era de tal signo y la carta astral, pero bueno, hoy por suerte eso se fue desplazando de a poco, ya no veo lo que sucedía al principio, y grandes caras visibles se están teniendo los medios de la ciudad de Buenos Aires que llega a todo el país, por eso destaco el trabajo de, por ejemplo, de Valeria Román, o por ejemplo también a través de la prensa escrita de Florencia Ballarino en Perfil, por ejemplo también Florencia Cunzolo en el diario Clarín, Quique Garabetian también, que están escribiendo un montón, los científicos del CONICET que también, a pesar de toda esta situación, se están haciendo un tiempo para poder atendernos, poder responder nuestras dudas,
porque de nada serviría nuestro trabajo si es que la comunidad de expertos y científicos no nos podría llegar a atender. Y también desde el gobierno se ha implementado esta rutina de que diariamente brindar información a los medios de comunicación. En mi provincia, por ejemplo, enseguida ya va a comenzar la cadena provincial, donde se brinda información epidemiológica y cosas que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas, ¿no? Actividad física, consejos de salud mental, entrevistas a profesionales, todo por parte del gobierno, y todos los canales de la provincia transmitimos en vivo lo que ellos nos emiten a través de la señal provincial. Escuchaba recién al colega de Perú hablando sobre la importancia de que hablemos de los temas de salud mental. Nosotros estamos en estos momentos siguiendo también el trabajo de los profesionales de este campo, porque están brindando herramientas, consejos para la comunidad en general, e incluso también para nosotros los periodistas, ¿no? Hace 2 meses que venimos hablando solo de este tema, y nuestra salud mental también se va resintiendo de solo hablar de un solo tema y lo que va sucediendo en minuto a minuto. Así que, por suerte, estamos viendo un trabajo en red, que seguramente tiene algunas falencias, pero que creo que está sacando lo mejor de nosotros. Yo ayer también posteaba en Twitter, ¿no? Una de las cosas positivas que estamos viendo es este trabajo en red, este trabajo mancomunado, Colombia, Panamá, México, Argentina, todos conectados, para llevar información de calidad y también contrarrestar un poco estos números, que a la población que no entiende tal vez de primera mano lo que significan, bueno, poder darle una mejor interpretación. Muy bien. Yo les tengo una pregunta. Bueno, en Colombia realmente también se está haciendo una muy buena labor en el cubrimiento periodístico. Vemos también cómo personas que son expertas en ciencia, que son científicos, de pronto han estado un poco alejados, sin embargo, en este momento empiezan a ser también protagonistas porque empiezan a salir y salen de sus consultorios y digamos que empiezan a aportar también con su conocimiento. Se está haciendo una labor muy consciente, también muy responsable. Como todos, esto pienso que nos cogió un poco fuera de base en cuanto a los que hay muchos periodistas, pero no todos están formados en cómo abordar los temas de ciencia, no están formados en periodismo científico, hay científicos que no están formados en comunicación de la ciencia. Entonces, esos puntos, esos lunares, son los que a veces distorsionan un poco la información o sobre todo el impacto que se quiere dar con la información. Entonces, sí creo que es un punto que veo casi que todo a nivel de Latinoamérica, y es que creo que el análisis final es que aunque estamos haciendo un gran esfuerzo por cubrir estos temas, como decía Luis, esto es un tema de salud que desbordó también todos los medios de comunicación, como lo dice Miriam y como lo dice Gastón. No hay suficientes periodistas formados previamente en el tema del periodismo científico. Esto hace que tengamos falencias, que tengamos huecos, que de pronto a veces la información no es la que quisiéramos que llegara al usuario final. Entonces, creo que esto sería un consenso casi de todos en que necesitaríamos, obviamente, más formación y que los medios requieran periodistas científicos formados. Dime, Gastón, ¿tienes una opinión aquí? Sí, también quiero agregar una cosa. El Ministerio de Salud de la República Argentina también emitió recomendaciones sobre cómo comunicar este tema, ¿no? Eso también creo que vale destacar, que la autoridad sanitaria haya pensado en el trabajo de los periodistas, y entonces tenemos dentro de la página del Ministerio de Salud, para quien quiere ingresar, en argentina.gov.ar/coronavirus, hay un capítulo dedicado a hablar de transmisión y no de contagio, de que hay que hacer hincapié en las medidas higiénicas para prevenir, o sea, en cómo deberíamos nosotros también tratar estos temas, también se ha pensado desde la autoridad sanitaria. E incluso la Sociedad Argentina de Infectología, que está a cargo del doctor Omar Sued, el fin de semana nos hizo llegar a todos los periodistas, y principalmente a los que estamos en el campo de la ciencia y la salud, las recomendaciones
para nuestro trabajo cotidiano, porque como estamos en cuarentena y somos una profesión considerada prioritaria y podemos salir a la calle a trabajar, todas las recomendaciones en cuanto al distanciamiento, a cómo higienizar nuestros instrumentos de trabajo, el micrófono, los teclados, bueno, toda esa información también fue puesta al servicio nuestro para que mientras cumplimos nuestra función de informar y mantener a la sociedad informada, también preservemos de nuestra salud, que creo que ese aspecto también no lo podemos dejar de lado. Muy bien. ¿Sabes qué? Nos gustaría que nos regalaras el link, como hizo también Miriam, porque también nos dio Buenísimo. unos temas, unos links sobre cómo cuidarnos nosotros también como periodistas. Entonces, interesantísimo. Mirta, tú tenías una opinión al respecto. Gírate otra vez, como hiciste ahí, a ver. Retírate un poquito. Le hemos dedicado tapas al coronavirus y al hashtag Quédate en casa. Le hemos dedicado espacio y los medios se han puesto de acuerdo para que todos hablen de esto en la etapa tanto digital como impresa. Eso es lo que quería agregar, Jimena. Ok, muy bien. Entonces, podemos pasar, de hecho, aquí, por ejemplo, hay una situación muy interesante, y es que cuando se encuentra información que está circulando por redes sociales, que es totalmente alarmista y sin un fundamento científico, hay expertos, periodistas y expertos, que están tomando esa información, la están casi que desglosando y dando los argumentos por los cuales eso es falso o qué puede ser cierto, y entonces se está desmitificando toda esa información alarmista y sensacionalista que hay en las redes sociales cuando son de impacto. Entonces, eso quiere decir que estamos volcando a la población también hacia que sea selectiva en la información que va a transmitir, que está recibiendo, porque igual nosotros como periodistas, como dice Gastón, nuestra salud mental está a un nivel donde nosotros todo el día recibimos información de coronavirus de toda clase. Entonces, también nos puede llegar a afectar y afectar sobre todo nuestro criterio para poder seleccionar cuál es la información veraz y cuál es la información que debemos transmitir. Miriam. Sí, fíjate que es un tema, justamente ese tema que estás mencionando es un tema interesante, porque una pregunta que me ha estado pasando por la cabeza últimamente es, bueno, igual ayer que salí a hacer las compras y de repente vi a las personas, pues sí, con estas medidas de precaución algunas, y se siente como esta cuestión de que sí les está llegando la información, pero no tanto, o sea, un ambiente un poquito ambivalente acá. Pero yo me pregunto, ¿será que yo, periodista Miriam, a lo mejor estoy viéndolo con seriedad porque todo el día estoy viendo noticias, porque justamente es pues, parte de mi labor? ¿Y será que a lo mejor lo estoy viendo más grave de lo que es? Que yo sé que es grave y no estoy diciendo que no lo sea, pero a lo mejor lo estoy viendo mucho más grave porque todo el tiempo estoy leyendo de esto en comparación con la población que a lo mejor no está todo el tiempo conectada a redes, o lo está viendo de manera ya como muy... en México, por ejemplo, se da mucho esta comunicación, no sé qué tanto en los otros países, pero en México todo es un meme. Entonces, la población lo está viendo, yo siento que más como esta cuestión de humor, en lugar de estar viéndolo seriamente, versus los que estamos todo el tiempo metidos con la información de datos. ¿Hasta qué punto realmente nosotros periodistas podemos? Porque y creo que es un problema que está viendo acá en México por lo menos, que realmente la información científica y realmente la información importante y realmente el problema y el tema de la gravedad se está perdiendo al momento de comunicar la información. No sé en qué punto se está perdiendo, no sé todavía bien cómo podríamos hacer la labor más efectiva. Es una cosa que me gustaría de alguna manera tallerear incluso, porque pues así como realmente hay personas que salen al mercado a hacer sus compras con cubrebocas, ahorita que esto se está mezclando con un periodo vacacional justamente la medida de acá de cuarentena se mezcló con un periodo vacacional de México. Entonces la gente realmente no está terminando de entenderlo y están saliendo de viaje. O sea, internamente en México las personas están saliendo de viaje como si nada pasara, no le tengo miedo al bicho, no le tengo miedo a la enfermedad, porque al final de cuentas es mi tiempo libre, como por qué tendría yo que quedarme encerrado. O sea, no está realmente llegando
la información básica que es quédate en casa. Creo que ahí sería un problema como de articulación de actores, donde como no hay una medida, no hay una posición oficial desde el Estado que esté regulando, que esté haciendo las prohibiciones o que esté tomando las medidas necesarias. Entonces, por más que los periodistas querramos hacer la campaña, pues no hay una articulación y entonces van a decir, la población en general va a decir, ¿a quién le creo? Estos pueden estar, como van a decir, claro, son periodistas y entonces están generando alarma, porque no hay una posición oficial. Entonces creo que para México el punto está en esa falta de articulación entre los dos. Claro, porque no hay una congruencia realmente. O sea, los periodistas que estamos dando la información, cuando el mismo presidente no está acatando las medidas de prevención, control, cuando no estamos cerrando fronteras, cuando no estamos cuidando a las personas que realmente quieren tomar la cuarentena, pero saben perfectamente bien que si la toman van a perder su trabajo. Claro. O sea, ¿en qué momento realmente se puede acatar esto? Y nosotros periodistas, ya cerrando el punto que tú mencionabas, ¿no? ¿Cómo podemos cuidar de nuestra propia salud mental trabajando esto cuando todo el tiempo estamos viendo noticias y todo el tiempo estamos trabajando cifras? ¿Hasta qué punto es congruente que nosotros también digamos, hoy no voy a tocar coronavirus, hoy me desconecto? O sea, ¿tenemos derecho de desconectarnos? Creo que sería la pregunta que yo lanzaría incluso a los colegas. Exacto. Sabiendo que nuestra responsabilidad es informar, ¿tenemos derecho también de decir, hoy me desconecto? Buena pregunta. Yo tengo una acotación para eso, para ese tema, tomando lo que estabas diciendo, Miriam, al principio. La comunicación de riesgo es multidimensional, es compleja y está en evolución durante toda la etapa de la epidemia o ya la pandemia en la que estamos. Entonces, sí es importante esa comunicación y un papel también de los medios puede ser no perfecto, pero hay que legitimizar un poco todas las políticas públicas desde al menos los ministerios de salud, que son la entidad científica de cada país. Es importante como periodistas en temas de salud que nuestro foco, nuestro objetivo sea velar porque esa población en riesgo, que prácticamente ahorita somos todos nosotros, dispongamos de la información necesaria para tomar las decisiones, esas decisiones que tengan ese conocimiento de causa y que la persona diga, ok, voy a adoptar las medidas preventivas que me van a hacer protegerme a mí y proteger la salud de mi alrededor y me da esa seguridad durante todo este periodo de brote. Creo que tenemos que ir un poquito más allá también los medios a esa parte del periodismo que es ya no solo la informativa, sino la de educar y empezar en esta etapa de pandemia, que es o esta etapa ya de la emergencia, a tratar de ayudar con la información a modular cambios de comportamiento en las comunidades, porque realmente lo que ahora se necesita en esta emergencia es que seamos muy enfáticos en las medidas de prevención, muy enfáticos en que las personas realmente entiendan por qué deben asumir ese tipo de conductas de prevención y de pronto ahí ayudar y contribuir a la mitigación de todos esos riesgos. Entonces, obviamente nos toca empezar con nosotros mismos. Yo lo hice la semana pasada, venía escribiendo de coronavirus, tuve que parar la semana pasada porque no podía. Literalmente estoy retomando otra vez desde hoy. Entonces hay que también tener esos espacios porque obviamente nosotros somos ejemplo también y proyectamos a nuestros lectores lo que queremos proyectar. Entonces hay que estar como limpios de sesgos y enfocarnos con ese objetivo de realmente poder impactar a esa sociedad que necesitamos. Espérate un momentico, Miriam, porque es que tengo a Luis que había levantado la mano. Vamos, Luis, Miriam y Gastón en este orden inicial. Luis. Luis. Gracias por la nueva oportunidad, permiso. Quisiera consultarle a Daniel, perdón que utilice el momento para esto, pero es que tengo la pregunta hace rato y no quería interrumpir. Dale. Para Daniel, ¿qué está haciéndose o si hay algún cambio o algún reporte relacionado con la actividad que hay entre las ciudades de Arica, Antofagasta, Iquique y Tacna en Perú? Y si sigue dándose este viaje tradicional que se hace por motivos de salud desde el área de Chile hacia el área de Perú, que es una actividad
básicamente importante para esta ciudad y que tiene muchos años de estar dándose. Tenía la curiosidad de saber si ustedes tienen cierre de fronteras, de cómo se está manejando eso en esa zona. Daniel, breve para que siga Miriam. Sí, gracias Luis, gracias Sime. La tradicional circulación entre Arica, Iquique, Antofagasta y Tacna ha sido detenida porque, curiosamente, el cierre de fronteras a nivel terrestre, marítimo y fluvial ya se viene dando desde el decreto de estado de emergencia. Y hoy mismo, de hecho, se ha decidido el cierre del aeropuerto Jorge Chávez también. Es decir, hay un cierre total a partir de hoy, ya ni siquiera por los vuelos humanitarios, ni vuelos de cualquier otra circunstancia de emergencia es posible a partir de hoy. Entonces, Perú está totalmente cerrado. Esta mañana se ha decretado el cierre del aeropuerto Jorge Chávez. Y por supuesto que en Tacna, el transporte terrestre, es decir, al sur de Perú, el transporte terrestre, marítimo y fluvial ya está suspendido. Perfecto. Bueno, muy bien. Gracias, gracias. ¿Bien? Sí, lo mío es muy rápido, nada más era para complementar una cosa que estaba diciendo Tania, sí. ¿no? De que como medio nos corresponde justamente, tenemos esta responsabilidad y creo que es la parte padre, cual nos gusta ser periodistas. Cuando realmente entendemos la responsabilidad del impacto que nuestro trabajo tiene. Una cosa que a mí me encantaría, por ejemplo, no sé cómo esté en sus países, a mí en México me encantaría ver más esto en medios nacionales, que se empezara a reportar más, no tanto solamente el dato directo como en conferencia de prensa se dijo esto, sino empezar a buscar maneras un poquito más creativas de reportar la ciencia. Usar gráficos, usar periodismo de datos, usar cosas más interactivas para que las personas realmente puedan tener una idea que les entre un poquito más de información que no sea solamente como alguien repitiendo lo que dijo tal persona. Muy bien. Entonces, yo he llegado a ver ejemplos muy buenos de esto en medios internacionales. Me gustaría verlo más en medios nacionales. No sé cómo se esté haciendo en sus países, pero creo que esa estrategia también podría funcionar para realmente poder generar un impacto mayor en las personas. Perfecto. Gastón. No, y quería retomar esto que decía Tania, ¿no? De cómo poder darle un enfoque distinto a estas noticias que son tan difíciles de comunicar, sobre todo para la población que está preocupada, ¿no? Y por ahí un poquito la experiencia de lo que estamos desarrollando nosotros en cuanto a contenidos aquí en la empresa en la que yo trabajo, nada, hemos hecho, por ejemplo, utilizar aplicaciones, como por ejemplo TikTok, que ahora está tan de moda para los chicos, bueno, recrear situaciones que tengan que ver qué hacer y qué no hacer para evitar la transmisión de COVID-19, por ejemplo. Entonces, en el programa de la mañana, que siempre suele ser un programa encendido, de información, de actualidad, y como ahora solo hablamos de esto, bueno, también desde este lado, desdramatizar un poco y quitarle esta sensación de pandemia, que la gente no entiende lo que significa la palabra, y por ahí la palabra pandemia fue un golpe muy grande para muchos. Entonces, por ahí hacer hincapié en esto que ella decía, ¿no? En promover estos hábitos que de ahora en más nos van a tener que acompañar. Entonces, por ahí quitarle ese lado sensacionalista que algunos medios en todo el mundo lo están haciendo, pero sin que pierda rigurosidad científica, porque ese es nuestro desafío, ¿no? De poder generar contenido científico, pero que al mismo tiempo sea amigable con nuestra audiencia, que nuestra audiencia va desde gente joven hasta el adulto mayor que, por ejemplo, se lo puso en el lugar de que te vas a morir, porque si uno ve los informes españoles o italianos, los adultos mayores se están muriendo, se están muriendo, se están muriendo. Entonces la población joven, la primera reacción que está teniendo es decir, bueno, le pasa al viejo, a mí no me va a pasar. Sin embargo, tenemos que decirle a todo el mundo, a ver, todos tenemos posibilidad de infectarnos, pero bueno, sin la dureza de lo que muchas veces se vino utilizando en los primeros días. Ok, así es. Bueno, por último, vamos a abordar el tema sobre qué creen ustedes, cuáles creen que son esos temas que nosotros, además, como para descontextualizar, no descontextualizar, sino como para entrar en una nueva dinámica, lo que hablábamos ahora de cómo damos unos nuevos enfoques, generamos nuevos contenidos, ¿cuáles son esos nuevos temas que nosotros, o no nuevos, sino que deberíamos abordar y que se están dejando de lado, pero que están, sí, ya te doy la palabra, Mirta, que están
dentro del mismo contexto de la información. Entonces, Mirta. Probando, ¿sí me Sí, escuchan? sí, ahí sí. Querida Jimena, yo creo que no tenemos que olvidarnos del respeto a esas personas enfermas y esas personas fallecidas. Tienen su trayectoria, sus familias. Los periodistas tenemos que seguir siendo respetuosos porque en tiempos de redes circulan imágenes inapropiadas, absolutamente desaconsejadas. Pienso que no tenemos que olvidarnos, y mucho menos los periodistas científicos, del respeto al ser humano. Muchísimas gracias. Vale, muy bien, muy bien. ¿Quién más quiere opinar sobre? Ya hablamos del tema de salud mental, que es uno de los temas que se debe abordar no solamente para el común de la gente, sino para nosotros mismos como periodistas, que podemos hacer un taller sobre esto. Pero ¿cuáles serían esos otros temas? Daniel, por favor. Sí, yo solo quería comentar una línea sobre el tema anterior que se estaba conversando, el caso de México, el caso de Brasil, o bueno, el caso de otros países que no han tomado medidas determinantes y de alguna forma remitiéndose a las decisiones estaduales, ¿no? Creo que es importante citar la experiencia del caso del Colegio Médicos del Perú y el colega de Argentina, Gastón, habla, ¿no? Del rol protagónico de la Red de Periodismo Científico de Argentina. Realmente como asociaciones nacionales de periodistas y comunicadores debemos aspirar a que nuestra voz sea igual o parecida de influyente al que está haciéndolo. Espera un segundito. Porfa, apaga el micrófono. Luis, bloquea tu micrófono un momento, porfa. A ver. Luis. Ok, continúa. Sí, refiriéndome al trabajo que está haciendo la red de periodismo científico en Argentina, ¿no? Mientras más asociaciones civiles, como la red, o como pongo el caso del Colegio Médico del Perú, ¿sí?, puedan hacer llegar su voz a través de medios, ¿no?, pero una voz oficial, creo que mayor influencia vamos a tener, ¿no? Creo que el caso de la red es un caso del que podemos aprender. El caso del gobierno argentino dictando o recomendando una serie de medidas para periodistas de modo que puedan cuidar su salud en la cobertura. Remitámonos al caso del Colegio Médico del Perú. El Colegio Médico del Perú el sábado, antes del decreto de estado de emergencia, o el viernes ya, estaba diciendo que era necesario suspender todas las actividades del país para evitar la proliferación y cerrar las fronteras, ¿no? Entonces, un gremio de médicos, un gremio de periodistas científicos fuerte, creo que puede ayudar y precipitar decisiones correctas a nivel nacional incluso, ¿no? Entonces, solamente hacer conciencia del poder que tenemos y ver estos casos ejemplares que estoy citando. Eso, solamente con eso quería concluir. Perfecto, súper. Entonces, pasemos a los temas que creen ustedes que se deberían abordar o que podemos abordar, pues como para entrar en una dinámica todavía mejor por parte de los medios. Gastón. Creo que debemos hacer hincapié también en lo que sucede después de la confirmación del caso y particularmente una vez que los pacientes se recuperan, porque siempre nos quedamos con el número de muertos, pero no estamos hablando y mostrándole a la gente que existe un mañana para aquellas personas que se han infectado, porque el mayor miedo de la gente hoy está centrada en que qué pasa si yo me infecto porque mañana me muero. Entonces creo que también tenemos que visibilizar no solamente el número, sino el hecho de que hay un gran porcentaje de la población, se estima que el 80% aproximadamente, luego se recupera, y bueno, y poder seguir las actualizaciones en cuanto a papers y demás, porque la verdad que es increíble la cantidad de publicaciones que día a día van apareciendo sobre esto, en el mañana, porque si no nos quedamos en el aquí, en el infectado y en el fallecido, y no hemos, creo que, trascendido en el que se puede continuar. Así es. Miriam.
Fíjate, Gastón, es un tema, no se me había ocurrido, pero tienes toda la razón. Sería muy interesante poder hacer incluso un seguimiento, ¿no? De un paciente, ¿no? Día uno y qué es lo que vive todo el paciente, dependiendo de hecho, ya salió igual un articulito así en el New York Times, que está muy bueno, ahorita se los comparto, pero sí creo que es una cosa que se debería continuar. Pero yo iba a mencionar más bien que ahorita uno de los pánicos más fuertes o más grandes que se está teniendo, yo siento, por lo menos aquí en México, no es tanto el hecho de que las personas tengan el pánico a infectarse, es el hecho de que las personas tienen pánico a la recesión económica que va a venir después y que ya está empezando. Entonces, y además es una cosa que se está mencionando como es que esto es una situación sin precedentes, nunca lo habíamos tenido. Tal vez no así, pero el hecho de que sea una situación sin precedentes, el mundo lleva muchísimo tiempo sufriendo pandemias. Con cada pandemia y cada pandemia ha traído sus propias consecuencias dependiendo del momento histórico en donde se han dado. A lo mejor esto ya sería desde un enfoque un poquito más periodístico divulgativo, pero para poder darle un enfoque diferente, ¿no? Bueno, vamos a contar esto desde la historia de las pandemias, ¿no? Históricamente, cómo han reaccionado las sociedades ante una pandemia, porque no es la primera vez que tenemos una, no es como si jamás en la vida se hubiera presentado, ¿no? ¿Por qué las personas han escuchado o no han escuchado en su momento? Tratar de entender esto desde un punto de vista más global y un poquito más histórico divulgativo, yo pensaría, ¿no? Para que las personas tengan un panorama general y más grande y no se enfoquen solamente en esta pandemia en este momento, ¿no? Más contexto. Más contexto, exactamente, y a través de la historia yo creo que incluso podríamos aprender algunas cosas sobre cómo poder manejar esto y cómo poder salir de esto económicamente, ¿no? La verdad, sí, no voy a decir que es una situación igual, cada pandemia es diferente, pero también me imagino que debe de haber cosas similares de las que podemos aprender. Y una cosa en la que también estoy de acuerdo con, que ya también se dijo antes en este chat, el punto de vista ambiental, porque, o sea, te digo, yo también lo he visto se presenta mucho en memes, ¿no? Pero detrás de cada meme hay una nota. Sí. Y aquí la nota es que de repente, pues, el planeta se está viendo más limpio, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, no? Y cómo podríamos aprender de esto para, pues, tener mejores prácticas ambientales después. Eso podría ser otro ángulo. Y definitivamente meterle más al periodismo de salud mental. Totalmente. Salud mental y más periodismo interactivo, creo que es una cosa que podríamos también abordar. Muy bien, muy bien. Mirta. Creo que también tenemos que hacer hincapié en, wow, ahora estamos en casa y en familia. Hacía mucho tiempo que no sucedía esto. A nivel sociológico, a nivel científico, ver un poquitito qué está pasando con nuestro tiempo, el tiempo que vivimos y el tiempo que compartimos supuestamente con las personas que queremos. Fue como una invitación a una obligación de quedarse en casa, pero qué bueno, ¿verdad? Porque aparte que se está limpiando el aire, estamos compartiendo con esas personas que más queremos, que es nuestra familia. Pienso también que esta pandemia nos hace ver que más que nunca tenemos que pensar en los cambios y en cómo el periodista científico debe seguir andando, debe enseñar y quizás compartir con otras personas acerca de los grandes cambios que van a venir después de esto y dar siempre una mirada esperanzadora, así como dicen los chicos. Sí, 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 sí. Muy bien. Tania, ¿tienes alguna opinión al respecto? Sí, es interesante y sigo el tema de la reinvención del ser humano hoy y lo que viene a futuro, porque ya va a cambiar, la sociedad ya cambió y esto no va a volver atrás, porque como lo hemos visto en los diferentes anuncios científicos del tema, no se sabe realmente cuánto tiempo tome recuperarnos de esta emergencia y cómo de aquí en adelante van a cambiar nuestros hábitos, nuestra manera de ver el mundo y nuestra forma de vincularnos con la sociedad. A nivel laboral, ya lo estamos viendo, el tema del teletrabajo. A nivel bancario también, el tema de que hoy, como decimos muchos, yo me quedé acá en Perú por temas laborales,
tengo dólares en una maleta y tengo unos pesos colombianos en otra y en este momento no me sirven para nada. Sí. Porque quedas ahí si no puedes salir ni siquiera a hacer una casa de cambio. Entonces son cosas que ya eran temas muy futuristas y que por esta emergencia ya nos cambió la vida y nos toca empezarnos a acostumbrar a cómo adaptarnos también a estos temas del futuro, ¿no? De la digitalización de muchas cosas, porque hoy fue una emergencia de salud, mañana puede ser una emergencia ambiental y no podemos salir tampoco porque el aire, no sé, algo pasa. Entonces, son cositas que también hacen parte de la nueva reinvención de cómo vamos a ser los humanos de hoy en adelante. Sí, yo creo que este es un momento de cambio para todo el mundo, para todas las sociedades, para todas las personas, para todos nosotros como individuos. Entonces, yo sí creo que nosotros también desde el periodismo y desde el periodismo científico tenemos un nuevo punto de partida y es cómo nos reinventamos y cómo nos fortalecemos nosotros como periodistas científicos o comunicadores de ciencia para los que están haciendo comunicación de ciencia. Y es que el periodismo científico lo podemos abordar desde todos los ángulos de la información, desde todo tipo de conocimiento. Entonces yo sí creo que entre los temas que nosotros podemos hacer, más que tomar un tema en particular, sabemos que económicamente esto hay un cambio y una fractura terrible a nivel global. Pero cómo desde el periodismo científico nosotros abordamos temas de economía, de ciencias básicas, por ejemplo. Un biólogo puede estar diciendo es que esto hace parte de una selección natural, porque el universo, porque en este momento la naturaleza sí lo pide. Y lo podríamos explicar porque ahora hay más especies por ahí que no se veían, el aire está más limpio, en fin. Entonces, todos los ángulos de la información se pueden abordar desde el periodismo científico. Entonces sí creo que es empezar a pensarnos cómo nosotros podemos entrar a abordar esos temas tan sencillos como la salud mental, pero si lo hacemos desde el periodismo científico, tan sencillo como los temas de educación para niños, tan sencillo como decir nosotros qué está pasando en el medio ambiente, pero siempre con esa visión de hacer un periodismo científico económicamente. ¿Qué pasa con la disminución de asesinatos que había? O sea, ¿cómo estamos aportando nosotros a los desarrollos de las sociedades y de las personas en particular? Entonces creo que son muchos datos y muchos temas que hay todavía, que están alternos, que hacen parte de esta misma situación, pero que no son ajenos. No son ajenos porque si nosotros hablamos de salud mental, fíjense que tocamos diferentes puntos. Salud mental para las personas que estamos todos metidos o todos nosotros como individuos que estamos metidos en la casa, pero hay también salud mental para las personas mayores. Cuando dice Gastón es que están diciendo que todas las personas adultas en Italia se van a morir y se están muriendo. ¿Cómo les llegamos a esas personas? ¿Cómo nosotros podemos entender en este momento la situación que tienen los empresarios? Es una situación de crisis, porque no solamente es el bolsillo, no solamente son sus finanzas, sino emocionalmente eso cómo los está afectando y cómo puede llegar a afectar a toda una cadena de ahí en adelante. Entonces, mi llamado es ese. Primero, a que como periodistas científicos nos fortalezcamos todavía mucho más, nos reinventemos. Aquí, como decía Gastón, lo principal es la creatividad. ¿Cómo nos vamos nosotros a enfrentar a unos nuevos públicos, pero con creatividad, porque ya sabemos que no podemos seguir haciendo lo mismo de lo mismo de lo mismo? Miriam decía, es que estamos abarrotados de información y sí, recibimos y recibimos información todos los días, pero ¿cómo la vamos a contar? Entonces no importa si le estamos contando a un niño, si le estamos contando a una sociedad en particular, a un grupo en particular, simplemente es cómo lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de la mejor manera. Así que yo creo que la labor aquí de todos nosotros como periodistas científicos es cómo nos fortalecemos nosotros y qué mensaje llevamos a los demás para que se sigan uniendo a nosotros y sigamos pues entregando información útil realmente para todos los públicos.
¿Alguien tiene algún comentario más? Estamos a punto de cerrar este maravilloso panel de hoy. Gastón. Nada más agradecerte, Jimena. Un beso grande desde Paraguay, mucha salud y muchas cosas buenas. Gracias, Mirta. Gastón. Sí, yo también empezar a despedirme. Ha sido un placer poder compartir con ustedes, poder verlas. Hace un montón que no teníamos un encuentro de este tipo. Y bueno, seguir acompañándonos porque creo que eso también es una forma de contribuir a nuestra salud mental, ¿no? De no sentirnos que estamos solos, el hecho de sentir que son muchos los que están trabajando desde este lado de los medios de comunicación, y los invito a que sigan las redes sociales de la Red Argentina de Periodismo Científico, donde nosotros estamos publicando todos los artículos que se producen, nosotros los compartimos, y donde tenemos el honor de que Mirta sea una de las asociadas en el extranjero a nuestra red, así que somos todos los que estamos en esta conversación el día de hoy. Y bueno, y también un saludo para todos los colegas que seguramente luego van a ver este video y que seguramente se sienten identificados con cada una de estas experiencias que estamos teniendo. Claro que sí. Daniel, Miriam. Sí, bueno, igual dentro de la línea, ¿no? Empezar a despedirme, muchas gracias por esta posibilidad, y creo que me gustaría abrir la invitación no solamente a los que estamos en este panel, sino a los que van a ver después, a que hagamos una red global de comunicación y contacto y de apoyo. O sea, si alguno de repente me quiere contactar a mí o quiere contactar a Gastón o a alguien, como de, oye, tengo duda con esto, no estoy entendiendo esto, ¿me puedes recomendar cómo trabajar tal tema? O simplemente con el hecho de me estoy sintiendo abrumado. O sea, creo que sería una gran diferencia. Yo lo he vivido mientras más el tema del periodismo colaborativo, cuando realmente es un periodismo colaborativo, es un periodismo no solamente de tú haz tal y yo hago tal, es un periodismo de, bueno, esto me está afectando, de qué manera y cómo te puedo ayudar. Entonces creo que sería justamente eso. Fantástico. Mira que hemos visto el ejemplo, pero maravilloso y contundente, de la red colaborativa. Ayer hicimos un trabajo en conjunto todos nosotros, buenísimo. Hoy estamos todos sentados aquí, así que esta también es una parte muy interesante y muy buena para abordar desde el confinamiento. ¿A qué nos lleva? ¿Qué puertas estamos abriendo? Daniel, ¿ibas a decir algo? Sí, quería pues agradecerte nuevamente, Sime, por esta iniciativa, de preguntar si es que todos los colegas presentes estamos en algún grupo para poder dejar ahí mi cuenta de Twitter, ¿no? Y poder ver y seguirlos también en Twitter a ustedes, ¿no? Seguir sus actualizaciones, etcétera. Y ya saben, desde Lima, Perú, a la orden para todos ustedes. Daniel Mesa, editor de N+1. Vale, a todos muchísimas gracias. Compartiremos obviamente los contactos de todos, porque pues esa es la idea, de seguir fortaleciendo estas redes colaborativas. Nosotros tenemos un grupo de periodistas, entonces de aquí surgió esta idea y claro, todos bienvenidos, por supuesto. Mil gracias a todos por acoger esta invitación. Desde la Asociación Colombiana de Periodismo Científico, un abrazo para todos. Pienso que esta es la labor y las actividades que nosotros debemos seguir trabajando y fortaleciendo. Así que un abrazo, espero haya sido muy útil, y saludos a todos los que van a ver este video. Ojalá sea de muchísimo aporte. Hasta luego. Chao, que descansen. Chao, que te vaya bien. Chao a todos. Gracias. Chao. Chao.